Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Informe desde la Tierra. El primer mensaje llegó codificado a través de la red cuántica intergaláctica. Consejo Sirit, soy Bael Khan, estudiante asignado al intercambio cultural en el planeta Tierra. Este será mi primer informe, y debo advertir que lo que he visto hasta ahora me ha obligado a cuestionar todo lo que nos enseñaron sobre esta especie. Respiró hondo antes de continuar. Los humanos no evitan la guerra por debilidad. La evitan por algo mucho más aterrador. Por elección. Bael Khan había pisado la Tierra apenas hacía 2 ciclos estelares. Como parte del programa de integración del Consejo de las 1000 especies, su deber era observar, registrar, aprender y no intervenir. En teoría, los humanos eran una especie joven, emocionalmente inestable, impulsiva, creativa, pero inofensiva en el contexto galáctico. Esa era la narrativa oficial. Pero desde que descendió en el campus central de la Universidad de Terranova, algo lo perturbaba. Había otras especies en la misma promoción, gluzarianos de piel translúcida, Eserat con caparazón de carbono, e incluso un par de Neboli, aquellos con mente colectiva. Sin embargo, algo era distinto con los humanos. No era miedo lo que inspiraban, pero sí una tensión constante alrededor suyo. Durante la ceremonia de bienvenida, una de las embajadoras del Consejo, la venerable Yex 32, había dedicado palabras amables a cada grupo. Pero cuando le tocó dirigirse a los humanos, su voz titubeó. Solo dijo: «Gracias, por estar aquí». Y nada más. Bael Khan lo notó. Como también notó cómo los estudiantes de otras especies evitaban iniciar confrontaciones verbales con los terrícolas. Incluso en los debates filosóficos, cuando un humano alzaba la voz, el resto se inclinaba hacia atrás, dejando espacio, como si sintieran que estaban bordeando un abismo. En sus primeras semanas, el joven Sirit se alojó en el módulo de estudiantes mixtos. Su compañero de habitación, Thomas, era un humano del sector de los Andes del Sur. Alegre, sarcástico, de risa rápida y carácter impredecible. Le hablaba de historia con pasión, de guerras antiguas, de revoluciones, de arte, de tragedias. Todo con la misma intensidad. Una noche, mientras compartían una cena de cultivo sintético, Thomas le preguntó: «Bael, ¿ustedes los Sirit tienen guerras?» «No desde hace 6000 ciclos. Logramos erradicar la violencia al comprender que toda vida tiene valor». Thomas sonrió, pero su mirada no era de orgullo. «Nosotros no. Nosotros las recordamos todos los días». «¿Y eso no les causa vergüenza?», preguntó Bael Khan. Thomas se encogió de hombros. «Nos causa memoria. Y memoria es poder, si sabes cómo usarla». El comentario lo inquietó. Esa noche, Bael Khan accedió a la base de datos histórica terrestre. Revisó cada documento, cada imagen archivada de conflictos bélicos. No podía creer lo que veía. Las guerras humanas no eran simples escaramuzas. Eran eventos devastadores. Destrucción de continentes, exterminios masivos, armas de energía capaces de vaporizar ciudades. Pero lo que más le impactó fue que, tras cada guerra, no venía el olvido, sino el arte. Pinturas, poemas, música, arquitectura. Como si del dolor brotara algo que otras especies no sabían crear. En clase de estrategias diplomáticas, el profesor, un tariano de siglos de experiencia, presentó un caso simulado, la invasión hipotética de un planeta sin defensa. Cada especie propuso soluciones. Algunos diplomacia, otros disuasión, otros confrontación. Cuando fue el turno del grupo humano, uno de ellos, una joven llamada Amara, simplemente dijo: «No invadiríamos. Esperaríamos». «¿Esperarían qué?», preguntó el profesor. «Que vinieran a nosotros. Y si lo hacen, responderíamos. No con violencia, sino con verdad. Nuestra existencia basta para detenerlos». Hubo silencio. Un Neboli compartió mentalmente con Bael Khan una imagen, una bomba atómica flotando sobre un océano. «Ellos lo llaman compasión, pero es contención», susurró el Neboli. En los días siguientes, Bael Khan se obsesionó con entender el verdadero motivo de esa contención. Accedió a archivos restringidos. Descubrió que en más de 100 ocasiones, los humanos habían sido provocados. Colonias atacadas, satélites destruidos, embajadores asesinados. Y en todas esas ocasiones,
La respuesta humana había sido, nada. Pero al revisar más a fondo, encontró un patrón inquietante. En cada uno de esos casos, la especie agresora había desaparecido del mapa político en menos de una década. No por ataques directos, sino por sabotajes internos, crisis económicas, revueltas civiles, pandemias misteriosas. Nunca se encontró evidencia directa, pero todo apuntaba a un solo origen. La Tierra. Una tarde, Baelkan asistió a una clase especial sobre ética interplanetaria. El ponente era un humano de avanzada edad, piel marcada por arrugas como líneas de batalla. La guerra es una elección, dijo el anciano. Y la paz también lo es. Pero no se equivoquen. No elegimos la paz porque no sepamos hacer la guerra. Elegimos la paz porque sabemos exactamente lo que la guerra nos cuesta, y lo que le cuesta al universo. Cuando terminó la clase, Baelkan temblaba. Esa noche, grabó su segundo informe. Pero lo que dijo no fue solo para el consejo. Era también para sí mismo. El universo aún no comprende a los humanos. Nos enseñaron que son débiles por su emocionalidad, erráticos por su historia, primitivos por su tecnología. Pero lo que he descubierto es otra cosa. Evitan la guerra no porque no puedan ganarla, sino porque temen en lo que se convertirían si se permitieran ganarla demasiado fácil. Hizo una pausa. Esto no es debilidad. Es algo más profundo, y más peligroso. Y cortó la transmisión. Los juegos del miedo. El aula de análisis histórico multiespecie estaba en silencio absoluto. Las paredes translúcidas del recinto proyectaban imágenes de conflictos del pasado, invasiones orbitales, exterminios químicos, rebeliones planetarias. Era parte del módulo educativo Errores de la Evolución Civil. El objetivo, comprender los límites de la violencia como instrumento de poder. El profesor Huim, un archivista milenario de los Kelmore, caminaba entre los pupitres con su cuerpo gelatinoso oscilando ligeramente. Toda especie, antes de alcanzar el consenso, atraviesa el abismo de la autodestrucción, dijo. Algunas caen. Otras aprenden. Y otras. Giró lentamente la mirada hacia el grupo de humanos sentados al fondo. Otras simplemente eligen no caer. Un murmullo se extendió por la sala. Baelkan, sentado junto a Mara y otros compañeros, sintió que algo se movía en el ambiente. Un peso invisible. Fue entonces cuando un estudiante Krabani levantó su extremidad dorsal. Solicito el turno de palabra, anunció con arrogancia. Deseo plantear una objeción al relato humano. El profesor asintió. Los registros muestran que la humanidad ha provocado más guerras internas que ninguna otra civilización registrada. Más de 2000 conflictos documentados en solo 2 milenios. ¿Cómo se atreven a sentarse aquí como defensores de la paz? No es arrogancia o hipocresía. La tensión en la sala subió. Varios estudiantes giraron la cabeza hacia los humanos. Algunos con curiosidad. Otros con una expectativa oscura. Pero Amara no parpadeó. Se levantó con calma, recogió una esfera de datos y la activó. Una proyección surgió frente a todos, imágenes en blanco y negro de una ciudad en ruinas. Humo. Gente llorando. Un hongo de fuego alzándose sobre el horizonte. Esto es Hiroshima, dijo con voz neutra. Año 1945 de nuestra cronología. Un zumbido recorrió la sala. Muchos reconocieron el nombre. Otros miraban por primera vez aquellas imágenes. Durante siglos, continuó Amara, nos matamos entre nosotros por ideas, territorio, religión o poder. Lo admitimos. No lo negamos. Pero aprendimos. Porque sufrimos. Porque nuestros propios errores nos enseñaron a detenernos justo antes de cruzar la última línea. Cerró la proyección. Ustedes ven nuestros registros como un motivo de vergüenza. Nosotros los guardamos como advertencia. Cada guerra nuestra es una lápida, y una lección. El estudiante Krabani y bufó. ¿Y qué les garantiza que no repetirán sus errores? Amara lo miró a los ojos. Nada. Pero es precisamente eso lo que nos hace más peligrosos. Porque cada vez que tenemos la opción de repetirlos, elegimos no hacerlo. Baelkan sintió un escalofrío. No venía de las palabras, sino del tono con que fueron dichas. No había orgullo. No había amenaza. Solo una verdad cruda, dicha sin adornos.
Una verdad que sonaba real. Esa noche, de regreso en su módulo, Baelkan no pudo dormir. Accedió a los registros históricos humanos. Estudió batallas, conflictos globales, tratados, genocidios, revoluciones, atentados. Cada evento tenía algo en común. Tras cada catástrofe, los humanos creaban arte. Tras cada derrota, escribían libros. Tras cada error, inventaban palabras nuevas para nombrar el dolor. Y en cada registro, una sensación persistente: la humanidad no se definía por su capacidad destructiva, sino por su decisión de contenerla. Días después, durante una clase de sociología comparada, el profesor pidió que cada especie diseñara una simulación de conflicto y la resolución más lógica. El equipo Cravani propuso una estrategia basada en superioridad tecnológica. Los Serat usaron manipulación de recursos. Los Trell aplicaron presión psíquica. Los humanos propusieron silencio. ¿Silencio?, preguntó el profesor, confundido. Amara explicó: ignorar al enemigo, estudiarlo, comprender sus motivaciones, y luego responder con un solo movimiento. Uno que no necesite ser repetido. El profesor guardó silencio por largos segundos. ¿Y si la amenaza es inmediata? Un estudiante humano, de complexión robusta y con acento nórdico, respondió: entonces actuamos con velocidad quirúrgica. Precisa. Letal. Pero solo lo justo. Baelkan, testigo de todo, comenzó a notar una pauta que lo perturbaba. Los humanos no eran los mejores diplomáticos. Tampoco los más avanzados tecnológicamente. Pero todos, sabían exactamente hasta dónde podían llegar, y hasta dónde decidían no llegar. Y ese autocontrol era, en sí mismo, una forma de poder que ninguna otra especie parecía dominar del mismo modo. Aquella misma noche, en una zona recreativa, un grupo de estudiantes de distintas especies organizó un torneo amistoso, los Juegos del Miedo. Una tradición inofensiva en la que se simulaban escenarios de tensión extrema para evaluar la reacción de cada cultura. El primer desafío fue simple: encerrarse en una cámara sensorial con su peor miedo proyectado. El que resistiera más, ganaba. Baelkan sintió que la idea era absurda, pero útil para medir reacciones. Participaron 12 especies. Algunos abandonaron en segundos. Otros aguantaron minutos. El humano entró sin decir nada. 45 minutos después, salió caminando con una sonrisa leve. ¿Qué viste?, le preguntaron. Nada que no haya visto ya. El silencio fue absoluto. Esa fue la noche en que Baelkan escribió su tercer informe. Consejo Sirit: hoy he presenciado algo que me cuesta entender. He visto a una especie enfrentar su propia oscuridad, y caminar entre las sombras sin perderse. He visto miedo, pero no como debilidad, sino como herramienta de sabiduría. Y he visto contención, no por limitación, sino por voluntad. Hizo una pausa. Creo que nos equivocamos al pensar que los humanos eran impredecibles. Son, en realidad, demasiado predecibles. Eligen no destruir, hasta que ya no les dejen otra opción. Y cerró el mensaje. Zonas de exclusión, donde los humanos entrenan. No todos los archivos del Consejo Intergaláctico estaban abiertos a los estudiantes. Pero había una categoría que sí: los informes de evaluación física y táctica de cada especie participante en el programa de integración galáctica. Baelkan, impulsado por una mezcla de curiosidad y creciente inquietud, solicitó acceso a los registros de entrenamiento humano. Fue rechazado. Eso solo reforzó su sospecha: algo se estaba ocultando. Pero la oportunidad llegó por otra vía. Thomas, su compañero de módulo, le dejó una nota antes de salir esa mañana: clase especial hoy. No es pública. Si quieres saber por qué la compasión humana es un muro y no una máscara, ven. Horas después, Baelkan fue llevado en un transporte sin identificación a una instalación subterránea, muy lejos del campus. Al llegar, entendió por qué nadie hablaba de eso abiertamente. La entrada estaba custodiada por humanos con uniformes grises, sin insignias. Sus miradas eran frías. Sus cuerpos, entrenados. No como soldados comunes, sino como armas vivas. Thomas le explicó sin rodeos. Bienvenido a una zona de exclusión. Aquí entrenamos sin protocolos de supervisión externa. Aquí se forja lo que nunca mostramos fuera. Baelkan no dijo nada. No podía.
Caminaron a través de una galería de acero pulido, donde figuras humanas practicaban maniobras de combate cuerpo a cuerpo. Pero no eran simples enfrentamientos. Lo que presenciaba rozaba la brutalidad absoluta. Y aún así, todo estaba bajo control. En un recinto lateral, una mujer humana se enfrentaba a un exoesqueleto automático de categoría militar. Estaba desarmada. El combate duró 20 segundos. La máquina terminó desmantelada en el suelo. ¿Cómo es posible?, preguntó Bael Khan. Porque entrenamos más allá de la lógica, respondió Thomas. No confiamos en la suerte. No creemos en la tecnología ciega. Confiamos en nuestra decisión de estar listos para lo peor. El Sirit fue llevado a otra sala. En ella, humanos suspendidos en cápsulas de gravedad variable practicaban bajo condiciones extremas: fuego, frío, presión, oscuridad total. Una simulación mostró a un soldado caminando durante días sobre un planeta tóxico, sin apoyo, sin comunicación, sin alimentos. Solo con un objetivo: sobrevivir. Esto no es defensa, dijo Bael Khan, con la voz apenas audible. Esto es preparación para algo más allá. Thomas lo miró. No esperes una respuesta. Solo una advertencia: esto no es para provocar miedo. Es para evitarlo. Caminaron hacia una última sección. En ella, en un espacio sin gravedad, flotaban decenas de objetos antiguos: cuchillos, cuerdas, yeso, piedras. Bael Khan no entendía. ¿Qué es esto? Nuestro pasado, respondió Thomas. Aquí entrenamos con lo que nos hizo humanos. La piedra, la sangre, el hueso. No olvidamos de dónde venimos. Y si hace falta, regresamos ahí. En el centro del salón había una esfera con imágenes holográficas. Eran recreaciones de conflictos pasados, no del presente. Escenarios donde humanos habían resistido invasiones, genocidios, colapsos globales. Y cada vez, habían vuelto a levantarse. ¿Por qué mantener viva esta parte de ustedes?, preguntó Bael Khan. ¿No sería más seguro olvidarla? Porque si olvidamos lo que somos capaces de hacer, alguien más lo recordará por nosotros. Y será demasiado tarde. Ese día cambió a Bael Khan. Hasta ese momento, pensaba que los humanos evitaban la violencia porque eran civilizados. Pero lo que vio fue otra cosa. No era civilización. Era contención. Era una red de memoria viva entrenada para activarse en cualquier momento, sin piedad, sin error, sin advertencia. En el viaje de regreso, Thomas no dijo una palabra. Solo al llegar al módulo, se giró y dijo: no le cuentes a nadie lo que viste. No por secreto, sino por misericordia. Esa noche, Bael Khan no pudo enviar su informe. Se quedó frente a su interfaz de transmisión, en blanco, sin palabras suficientes. Solo escribió una línea. Zona de exclusión, así llaman a los lugares donde entrenan, porque ni ellos mismos quieren vivir allí por elección. Y apagó la pantalla. Diplomacia silenciosa. La crisis estalló en menos de 3 ciclos estelares. La especie Dravak, famosa por su expansión agresiva y su desprecio por los tratados interplanetarios, había comenzado una campaña de ocupación en el cuadrante neutro de Albion. En menos de una semana, 3 estaciones de investigación fueron convertidas en puestos militares. 48 especies firmantes del Pacto de Neutralidad protestaron, sin obtener respuesta. El Consejo Galáctico fue convocado de urgencia. Bael Khan, como estudiante observador, fue autorizado a asistir en modo pasivo. Aquel salón gigantesco, donde se habían sellado acuerdos milenarios, parecía ahora una olla de presión a punto de estallar. Las delegaciones discutían a gritos. Algunas pedían sanciones. Otras, intervención militar inmediata. Un grupo exigía la retirada diplomática total. Solo una delegación guardaba silencio, la humana. Sentados al borde de la sala, los representantes de la Tierra no intervinieron en ninguna propuesta, no levantaron la voz, no pidieron la palabra. Solo observaban. Algunos embajadores intentaron incluirlos en los debates, pero ellos se limitaban a negar suavemente con la cabeza. Bael Khan no entendía. ¿Por qué callaban cuando la justicia exigía acción? Fue entonces cuando habló la embajadora humana, Sara Moran. Su voz era tranquila, suave, firme. No haremos recomendaciones. Ni estrategias. Ni amenazas. No porque no tengamos poder,
sino porque aún no hay razón suficiente. La sala estalló en protestas. La delegación Yalsek gritó que la humanidad estaba demostrando cobardía. Los Horkari acusaron a los humanos de traición a los principios del pacto. Incluso los Eria, tradicionalmente neutrales, exigieron una postura clara. Sara Morán permaneció impasible. Nuestro poder no necesita ser mostrado, dijo. Solo recordado. Entonces deslizó sobre la mesa una pequeña caja translúcida. Contenía una esfera negra, pulsante. Esto es un mensaje dirigido exclusivamente a la delegación Dravak. Y sin explicar nada más, lo colocó en el centro de la sala. Al día siguiente, sin mediar anuncio, sin explicaciones públicas, las tropas Dravak comenzaron a retirarse. Desmantelaron sus bases, evacuaron las zonas ocupadas, y enviaron una nota formal al Consejo. No consideramos oportuno continuar con las operaciones. Renunciamos a toda reclamación territorial en Albión. El universo entero se quedó sin palabras. Ningún disparo. Ninguna sanción. Solo, una caja. Baelkan, desesperado por entender, accedió a los archivos del Consejo. La caja no aparecía registrada en ningún protocolo conocido. No era arma, ni transmisor, ni amenaza legal. Era algo más. Días después, en la base de datos restringida de la universidad, encontró un archivo anónimo, sin título. Solo decía, Hiroshima +1. Lo abrió. La pantalla se llenó de imágenes. No eran simulaciones. Eran registros reales. Desiertos transformados en vidrio. Océanos evaporados. Ciudades fundidas en cráteres humeantes. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más perturbador fueron los rostros humanos observando lo que habían hecho, y eligiendo no volver a hacerlo. Baelkan cerró el archivo con las manos temblorosas. Comprendió. La caja no contenía una amenaza. Contenía un recuerdo. Una advertencia muda. No dirigida al enemigo, sino al propio universo. Esto es lo que podríamos hacer. Esto es lo que elegimos no repetir. Pero si nos obligan. Esa noche, Baelkan se reunió con Thomas en la zona de descanso del módulo. ¿La caja era real? Thomas asintió. Sí. Y también es vieja. Muy vieja. Solo se activa cuando alguien necesita recordar porque estamos en silencio. ¿Y los Dravak? Vieron suficiente. Les bastó. Baelkan escribió su cuarto informe. Esta vez, sin rodeos. Consejo Sirit. Hoy he comprendido el verdadero poder de la humanidad. No está en sus armas. Ni en sus ejércitos. Está en su capacidad para dejar que el silencio hable por ellos. Una diplomacia de sombra, basada en lo que no dicen. Porque saben que, si lo dicen, si actúan, si responden de verdad, entonces ya no habrá más universo con quien negociar. Y terminó el mensaje con una frase que jamás pensó escribir. Ahora entiendo por qué tememos a los humanos. No por lo que hacen, sino por lo que eligen no hacer. Compasión, o contención. La palabra compasión había comenzado a repetirse en cada rincón del campus desde la retirada de los Dravak. Algunos estudiantes la mencionaban con admiración. Otros, con sospecha. Pero pocos se atrevían a decir lo que muchos empezaban a intuir, que esa compasión humana no era debilidad, sino una forma de fuerza controlada, deliberada y profundamente peligrosa. Baelkan ya no dormía bien. Cada noche repasaba los informes, los recuerdos, los gestos, las pausas, los silencios de los humanos. Intentaba hallar un error en su análisis. Una grieta que indicara que todo era un malentendido. Pero no la encontraba. Por eso decidió ir más allá. Visitó una de las zonas menos transitadas de la universidad, el pabellón de los veteranos. Allí vivían, en retiro, algunos de los humanos que habían participado en conflictos históricos antes de que se firmara la Carta Interespecie de Paz. Pidió hablar con uno en particular, la generala en retiro Lucía Arendt. Una mujer de rostro tallado por el tiempo, cabello blanco, espalda recta. Sus ojos, sin embargo, aún brillaban con la intensidad de alguien que había visto demasiado, y que había elegido recordar. ¿Por qué has venido? Preguntó, sin mirarlo directamente. Para entender. Quiero saber por qué ustedes eligen no hacer la guerra, teniendo todo para ganarla. Lucía sirvió 2 tazas de infusión terrestre.
El aroma era suave, pero denso. Como ella. No lo hacemos por miedo. Ni por bondad. Lo hacemos por memoria. Baelcán se inclinó hacia adelante. ¿Memoria? Lucía asintió. Sí. Memoria de lo que fuimos cuando no teníamos freno. Cuando creíamos que la victoria justificaba cualquier acto. Cuando pensábamos que sobrevivir era suficiente. Pero aprendimos. Y el precio fue tan alto, que aún lo estamos pagando. Hizo una pausa. La compasión no es una emoción, muchacho. Es una decisión consciente. Es ver que tienes la capacidad de aplastar, y aún así elegir abrir la mano. Baelcán no pudo evitar la pregunta que le ardía por dentro. ¿Y qué pasa si alguien los obliga a cerrarla? La mirada de Lucía se endureció. Entonces dejamos de hablar. Y cuando los humanos dejamos de hablar, el universo tiembla. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Lucía se levantó y caminó hacia una vieja pantalla colgada en la pared. Activó una grabación archivada, oculta del acceso común. En ella se veía una reunión secreta de altos mandos humanos, poco antes de la firma de la paz galáctica. Uno de los comandantes hablaba. Si algún día, alguna especie nos obliga a actuar, no enviaremos naves. No desplegaremos flotas. No lanzaremos avisos. Solo haremos lo que el universo aún no está listo para entender, responder con todo lo que somos, sin reservas. Lucía cerró la proyección. Y no necesitamos más que hacerlo una sola vez. Para que todos recuerden, por generaciones. Baelcán regresó a su módulo sin decir palabra. Esa noche, Thomas lo esperaba. Sentado, con una caja frente a él. ¿Qué es eso? Preguntó el Sirit. Un regalo, respondió Thomas. Una copia de nuestras memorias. Las verdaderas. Las que no mostramos en los archivos públicos. Abrió la caja. No contenía armas. Ni documentos secretos. Solo un cuaderno de papel, con letra manuscrita, y una fotografía antigua. Era una imagen de soldados humanos abrazando a niños alienígenas. Al fondo, una ciudad humeaba, recién salvada del colapso. Estos somos, dijo Thomas. No los monstruos que creen algunos. Ni los santos que otros desean. Somos el equilibrio que nadie pidió, pero que todos necesitan. Porque, en el fondo, incluso el universo necesita a alguien que sepa cuándo detenerse, y cuándo no. Baelcán sintió algo en su pecho que nunca antes había sentido, respeto, y un temor profundo. No un miedo violento, sino un miedo que nace al comprender que el mayor peligro es aquel que elige no usarse. Esa madrugada, escribió su quinto y más personal informe. Consejo Sirit, ya no puedo ocultarlo, la humanidad no evita la guerra por compasión. Su compasión es una contención cuidadosamente cultivada. Un freno sostenido por voluntad y recuerdo. Una bomba con corazón. Y si alguna vez alguien los obliga a explotar, no será una guerra. Será el fin de la posibilidad misma del conflicto. Guardó el archivo. Y por primera vez, añadió una instrucción final. No compartan esto con otras especies. No aún. No están listos. Testimonio de un testigo. El gran auditorio del Consejo Sirit estaba colmado. Por primera vez en décadas, se autorizó una transmisión abierta al resto de la galaxia. Baelcán, ahora de regreso en su mundo natal, caminaba hacia el estrado central. Ya no era el estudiante tímido que se había embarcado hacia la Tierra por curiosidad. Era otra cosa. Algo que nadie aún entendía del todo. En los últimos ciclos, sus informes confidenciales habían sido compartidos con el círculo de sabios. Habían causado división, desconcierto, debates interminables. ¿Cómo procesar una verdad que no encajaba con lo que creían sobre la especie humana? Finalmente, los ancianos le pidieron una última cosa: hablar. No escribir. No ocultarse tras protocolos. Solo hablar. Frente a todos. Cuando subió a la plataforma, el silencio fue total. Baelcán respiró hondo. Miró a los suyos. Luego a las cámaras que retransmitían hacia cientos de mundos. Y habló. Consejo Sirit. Especies aliadas. Habitantes del pacto. Vengo ante ustedes no como diplomático, ni como soldado, ni como sabio. Vengo como testigo. Testigo de algo que muchos no quieren ver,
pero que todos deben escuchar. Hizo una pausa. Pasé meses en la Tierra. Estudié a los humanos. Los observé en sus ciudades, sus escuelas, sus zonas de entrenamiento, sus rituales y sus silencios. Y hoy, con toda la responsabilidad que me otorga haber estado allí, afirmo esto. Los humanos no son una especie pacífica. Son una especie contenida. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie lo interrumpió. Desde pequeños, aprenden a dominar su fuerza. Desde jóvenes, se entrenan para resistir. Desde adultos, eligen recordar. Y cuando callan, no es porque no tengan nada que decir, sino porque han visto lo que ocurre cuando gritan. Los ancianos Sirit intercambiaron miradas tensas. Pero no lo detuvieron. He visto cómo una simple caja con imágenes pudo desmantelar una invasión sin un disparo. Como un centro de entrenamiento humano es más aterrador que una prisión de máxima seguridad. Como una palabra suya puede detener a civilizaciones enteras, sin que ellos tengan que levantarse de la silla. Bael-Khan alzó la mirada. Y aún así, eligen no atacar. Eligen no responder. Eligen recordar, en vez de vengarse. No porque sean santos. No porque sean cobardes. Sino porque saben que si alguna vez dejan de contenerse, no habrá regreso. La sala estaba inmóvil. Me preguntan si debemos confiar en ellos. No puedo responder eso. Nadie puede. Porque confiar en los humanos no es una garantía, es una apuesta. Una apuesta a que seguirán eligiendo la compasión. A que su autocontrol será más fuerte que su ira. Y hasta ahora, ha sido así. Se giró hacia los emisarios de otras especies. Pero también les digo esto, si algún día el universo olvida lo que los humanos pueden hacer, si alguna especie los empuja demasiado, si los obliga a cruzar esa línea invisible que ellos mismos se impusieron, no quedará galaxia suficiente para contener el fuego que despertarán. Silencio. No provoquen a la humanidad. No interpreten su paciencia como sumisión. No confundan su compasión con debilidad. Bael-Khan bajó lentamente del estrado. Antes de abandonar el salón, dejó una última declaración registrada. La humanidad es el borde entre la luz y el abismo. Y nosotros, vivimos gracias a que ellos aún eligen caminar hacia la luz. Semanas después, el discurso de Bael-Khan fue traducido a más de 500 idiomas y transmitido en bucles interestelares. Fue citado en conferencias de paz, en tratados de defensa, en documentos de emergencia. Y la caja humana con recuerdos prohibidos, fue enviada a todas las capitales del pacto con un mensaje final grabado en su base. No es lo que podemos hacer. Es lo que hemos decidido no hacer. Recuerda eso, y viviremos en paz. Desde entonces, ningún ataque se atrevió a tocar territorio humano. Porque incluso las especies más hostiles sabían ya, que los humanos evitaban la guerra por compasión. Y que si esa compasión desaparecía, el universo conocería algo peor que la guerra. El juicio silencioso de quienes aprendieron a vencer, sin necesidad de destruir.